sea que lo tengo que mencionar eso también. Sí, después de la maestría me quedé mucho en la Universidad Maimónides y ahora hemos pasado a lo que se llama el Instituto Iberoamericano de Ciencias del Envejecimiento. Puede ser que te resulte familiar, Claro, porque yo sí, sí. Y vean, estaré, creo que son, y vean es, ¿no? Claro, ¿no? eh, Y sí, sí, vean, es y vean, claro. INICIEN, INICIEN. Ah, no, es Inicien. En Inicien es donde está también la Sí, doctora Graciela Graciela Zarevsky. Zaresti. Ajá, claro, pues, pero que ella estaba, lo que pasa es que ella estaba antes en otra institución, ¿no? Y en los Ella últimos años, estaba como yo en Maimónides. claro, Estuvimos Maimónides, claro, estaba en Maimónides, claro. muchos años en la Universidad Maimónides. La universidad cambió de dueños, tuvo otros criterios. Sí, pues. La doctora Zareski renunció y todos los docentes, no todos, Oh, porque caray. la licenciatura sigue en la Universidad Maimónides, pero muchos la seguimos y conformamos este Instituto Iberoamericano. Tenemos mucha conexión con España también, con la Universidad Católica de Murcia. Yo tuve el gusto de ir en una ocasión por la publicación de un libro mío en el 2018 Ujú. y seguimos haciendo cosas juntos con la gente de este lugar que te menciono. En realidad, mi formación tiene mucho que ver también con las lenguas. Tengo profesorados en inglés y en italiano, cosa que me da mucho placer. Bueno. Ujú. Y los temas del último tiempo que me interesan muy especialmente están ligados al arte y a la longevidad. Mm, En realidad los libros que tengo publicados, de alguna forma yo te bien. diría que casi todos están relacionados de distintas maneras con el arte y la longevidad. Ujú. Encuentro entre Excelente. el arte y el tema de que seamos una población envejecida muchos puntos de contacto que me parecen muy, muy interesantes. Trabajo como psicoterapeuta, sigo como docente ahora en la Universidad Atlántida Argentina de Ujú. forma online. Después de pandemia creo que esto ha quedado, ¿no? Que es formidable también encontrarse con gente de tantos lugares a través de las clases. La Universidad Atlántida Argentina tiene una maestría en psicogerontología. Y bueno, ahí yo tengo una materia relacionada con dinámica de grupos. Ujú. Y bueno, básicamente eso te diría. Mis Excelente. experiencias con el arte son, desde mi sentir, apasionantes, ¿viste? Porque Ajá. son adultos mayores que en cambio se preparan para mostrar obra en los museos y producen mucho intercambio con las nuevas generaciones. Eso es muy, muy interesante. Además, el ámbito museístico es hoy muy distinto de lo que era en otro tiempo. Es muy atractivo. Bueno, básicamente te diría eso sobre mi formación. Excelente. Ahora hablemos justamente de los temas que arte y longevidad. Qué interesante. Eh, bueno, tengo entendido, bueno, en realidad el arte, todos tenemos algo, digamos, en nosotros, ¿no? Una cierta posibilidad o algo que se queda, digamos, ahí, que a veces no se desarrolla, pero que siempre tenemos algo, ¿no? Artístico, algo que lo queremos expresar, ¿no? Sí, Y, y y esto que tiene que ver con el arte, tengo entendido ahora que hay muchos talleres en el que participan personas mayores, ¿no? Que ahora se ha multiplicado. O sea, la participación de las personas mayores a nivel de la sociedad, en las diferentes instituciones, se ha disparado. ¿Lo sí, puedes ver así? ¿Crees que ha habido efectivamente sí. un Se habla incremento? mucho de un nuevo término, la nueva longevidad, Ah, ¿viste? claro, sí, 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 sí. Aludiendo a esto de que somos personas mayores, yo me incluyo, eh, diferentes a lo que era una generación Ah, anterior, bueno. ¿no?
Ha cambiado mucho esa situación. Yo tengo el tema de la salud y el Ajá, bienestar. ajá, Tú me lo pusiste y vamos a hablar del tema del arte, cómo no, pero quisiera claro, claro, ser no, está fiel bien. a Podemos este tema. iniciar, o sea, con el tema de la salud, el tema que estaba propuesto, y al final tocamos ya el tema del arte. ¿Cómo Bien. no? No, no, me parece buenísimo. Son temas muy relacionados, ¿sí? Ya vas a ver Sí, cuando lo desarrollo cómo yo lo veo tan relacionado el arte con la salud. Pero el término de salud en sí mismo es tan amplio sí, ujú, porque se puede enfocar de muy distintas formas y el de bienestar también. Salud y ujú, bienestar están muy vinculados. Las personas que viven en una situación de cierto bienestar tienen mayores probabilidades de desarrollar salud y de claro. desarrollar un tema para nosotros que ha sido muy apasionante, factores protectores a lo largo de todo su curso de vida, ¿no? En gerontología, desde la psicogerontología, hablamos de esta posibilidad de, siendo jóvenes, empezar a pensar que hay factores protectores de orden psicológico Ajá, que contribuyen mucho a ser personas más sanas, más felices si se puede, y también alegres si podemos, también alegres. Eh, bueno, realmente la salud es un equilibrio inestable, porque no es que somos sanos y enfermos, en realidad ajá, sí, eso es cierto. estamos de un polo al otro y es un término complejo y amplio, por eso es que lo reduzco a el aporte que la psicogerontología hace en términos de salud. Voy a reducirlo un poco a eso para poder Ujú, decir algunas cosas más, ¿no? Desde ya que está muy relacionada con lo médico también y con el cuerpo que llevamos, ¿no? Con el ujú, aspecto biológico y social, no cabe duda. Lo biopsicosocial nos conforma. Y cuando hablo de factores protectores, estoy refiriendo más al aspecto psicológico y a cómo nos adaptamos a un mundo de vertiginosos cambios. Estamos en un momento de tremendos cambios. ujú. Y adaptarnos es necesario. Cuanto más te adaptes a veces mejor, pero también conviene ser crítico, ¿no? Claro que sí. No es aceptar todo como viene. Ojalá Mm, que no. eso, sí. Creo que todo el bagaje aprendido puede puede servir a otros. Yes. Eh, lo más saliente que yo encuentro después de haber atendido muchísimos años, ¿no? Trabajé mucho en residencias geriátricas, además de mi consultorio particular. Es decir, que tengo en ese sentido una cantidad de gente y de casos muy ricos y muy diversos. Qué Cada bueno. vez se ve más claro, entiendo yo, que hay algunos factores, yo te diría cuatro. Alimentación como algo muy importante, Ujú. movimiento fundamental para Ah, mantenerse sano a lo largo del curso de la vida. Trama vincular. Trama vincular es todo aquel grupo humano que tiene una relación muy cercana. Por ahí son padres, hijos, hermanos, amigos, alumnos, pacientes. Yo creo que todo eso arma una trama vincular muy sostenedora a lo largo del curso de la vida. Y el otro cuarto punto yo te diría que es el sí mismo, poder seguir siendo uno mismo, a pesar de a veces algunas diferencias con el medio, algunos obstáculos, algunos conflictos que pueden venir de muchos lados, es muy complejo, pero seguir siendo fiel a los deseos, a las propuestas que uno se vaya haciendo para su propia vida, ¿no? ¿Y cómo combinar todo esto?
estos cuatro puntos para resumirlos: alimentación, movimiento, trama vincular y sí mismo. Completo. Sí, sí. Creo que las personas que tienen una alimentación sana a lo largo de su vida eh, ingieren algo necesario para que el cuerpo pueda seguir viviendo más tiempo y con más felicidad, con más salud, ¿no? Y las Ya. personas que sostienen un movimiento continuo, es decir, que han hecho algunos deportes y que entienden además el envejecimiento como un proceso, ¿viste? No es algo que se nos viene de golpe. Así Eh, es. Viviendo mucho tiempo te das cuenta de que poder incorporar algunas cosas desde chico contribuye mucho a ser sanos a lo largo, y es más fácil, ¿no? Ser sanos a lo largo del curso de vida. Pero de todas formas es buen momento cualquiera para descubrir que hay Ujú. cosas importantes, ¿no? Lo de la trama vincular que yo te digo, creo que es también muy importante. Erickson lo dice mucho, esto de mantener integridad, mantenernos enteros, no produciendo rupturas importantes con personas significativas, tratar de mantener contacto, tener tacto. Eso no Y quiere tener decir que tacto, no coincidamos en solamente todo. contacto, sino tacto también. Qué bueno. Ahí está. Excelente. Eh, y el sí mismo que yo te decía no es menor, porque vale la pena desarrollar aquello que uno quiere, ya sea un poco más disruptivo o que sea más complaciente, pero ser fiel a aquello que uno va eligiendo, no dejarse llevar por lo que te tiran que tienes que hacer. Ajá, Vivimos en exacto. una sociedad de consumo a veces eh, muy autoritaria, ¿no? Que hay que regirse Ajá. por Sí, ciertas sí. cosas ordenadas. Sí, que o como que lo obligan a uno a querer aceptar algo que supuestamente está consagrado y no necesariamente las cosas son así. Sí. Sí, sí. Y yo te digo que como adulta mayor eso lo vivo Ujú. cotidianamente, ¿no? Y me planteo mucho estos 4 puntos para mi vida personal. Creo que el gran desafío es ese, en realidad, no solamente pensar los temas y conceptualizarlos, sino también poder hacer que nos sirvan, que les sirvan a las personas más cercanas. Ese tipo de cosas es realmente valioso, ¿no? Así es. Eh, a ver, viendo entonces, a ver, vamos a ver el tema que estábamos en, ya. Entonces, el envejecimiento visto como proceso. Y Exacto, hay otra cuestión que tiene que ver con las etapas de la vida que están conectadas, obviamente, van a influir una sobre la otra y, total. y por eso es que a veces también nosotros nos hemos estado enfocando mucho en el tema de la prevención, ¿no? Porque muchas veces el problema que ocurre es que se ve el envejecimiento solamente en función a la persona mayor y no estamos pensando en todo el proceso anterior, las etapas anteriores, que justamente son la que de alguna forma ya nos va a crear pues la situación buena o mala que tengamos, ¿no? Cuando somos personas mayores. Claro, Sí, entonces, sí, sí. los términos no son inocentes, Ujú. los términos que Sí, usamos. ¿Viste? Envejecimiento en lugar de vejez, porque ujú. realmente vale plantearse el envejecimiento como un proceso de cambios, pero Así con es. continuidad, donde las cosas no aparecen así por arte de magia, sino que se van gestando. Y sí, ese es uno de los puntos, yo creo, más interesantes para pensar el envejecimiento hoy, que los jóvenes puedan
plantearse que si van a vivir muchos años, hay formas de vivir que pueden colaborar para que lleguen a vivir los años felices y lo más sanos posibles, ¿no? Creo que esto es un argumento muy fuerte. Creo que Eh, también, sí, no, te decía, curso de vida, en esto de que los claro. términos inocentes, que hablemos de un curso de vida, habla de esta continuidad que la vida lleva, un curso como el del Mm, río. ujú, Pensarlo así creo que puede ayudar a las nuevas generaciones. Hay todavía mucha resistencia a ver el envejecimiento como un proceso válido de privilegio, porque envejecer y vivir muchos años podemos pensarlo como un privilegio y como ujú, algo feliz que nos ocurre. ujú. Eso es lo deseable en realidad. Y tenemos muchos elementos hoy para entenderlo así. Eso es muy interesante y muy estimulante. Tenemos muchos elementos para pensarlo así. El tema de que los jóvenes reviertan la idea de que ser viejo está unido a enfermedad, a decrepitud, a denigración, a sufrimiento. Esto vale la pena trabajar para que esta idea de muchos jóvenes en nuestro medio, Ujú. muchos, eh, lo vean, empiecen a verlo de forma diferente, el envejecimiento. Ajá, ese es el gran tema, pues. Sí, Ahora, una cuestión, por ejemplo, el problema es que tampoco, eh, cuando hablamos de un enfoque preventivo, por ejemplo, a veces la gente lo entiende como que estás hablando de la salud, ¿no? Y te vas a ir a chequear el corazón y cosas así, cuando en realidad estamos hablando de algo que es más que eso. Es decir, tenemos que hablar de cómo vivimos, básicamente cómo vivimos. Entonces, sí, todo lo que hacemos en una etapa de la vida va a tener sus consecuencias positivas o negativas para el sí, futuro. Y ese es sí. uno de los temas que yo creo que son cruciales, ¿no? Mira, justo esto que estás diciendo de cómo vivimos es algo que la psicogerontología plantea con Sí. mucha fuerza últimamente Ah, y está avalado por las neurociencias, lo cual hace al discurso psicológico muy contundente, porque de verdad que cómo vivimos es lo que va transformando permanentemente nuestra vida y también nuestro cuerpo. Nuestro ah, cuerpo se transforma según elijamos una forma de vivir o otra, una alimentación o otra, un mayor movimiento o no, o un sedentarismo. Y esto de según podamos vincularnos con otros satisfactoriamente y también claro. satisfacer estos deseos personales. Por eso yo traté de resumirlo en estos 4 puntos que decía antes, ¿no? Y creo que por ahí pasa esto de cómo vivimos y cada vez vemos que el cómo vivimos transforma nuestra biología, Ujú. transforma nuestro cuerpo. Así es. Ujú. En una época se hablaba mucho de lo genético, de verdad que lo genético puede dar su fuerza, pero muchos autores últimamente dicen lo que realmente tiene fuerza es el cómo vivimos. Sí, mucho más, sí, mucho más, sí. Cómo Es, imaginamos nuestra vida, nuestro mundo y cómo tenemos la capacidad de crear mundo. Ahí ujú. entra el arte, en esta situación de crear mundo, de transformar el mundo en que vivimos, a partir de cómo somos, de cómo pensamos, de cómo nos relacionamos con otros. De verdad que es muy eficaz la energía que algunas personas logran y siguen logrando, nos sorprende a veces, ¿no? A los 80, a los 90, hay personas de 100 años que uno dice, bueno, ¿cómo ha vivido para poder seguir así, con tanta energía y con tanto...
disposición a la vida, ¿no? Con tanta apertura a la vida. Ah, ajá. Dentro de estos temas, yo creo que hay algo que se está dando muchísimo, que se habla muchísimo. Yo diría, no sé si será demasiado decir, pero hablan de la soledad. Sí, Se habla claro, muchísimo de la soledad. O sea, te diría, sí, a veces hay tantas publicaciones, tanta información sobre algo, y justamente, pero no hay algo que sea del todo convincente, completo, porque eh, yo veo los títulos que aparecen en artículos, en muchas cosas, y siempre se habla, la palabra soledad ya está relacionada directamente con con cosas negativas, ¿no? O mm, sea, la palabra soledad ya de por sí, ¿no? Genera todo una negatividad tremenda. Pero ¿hasta qué punto? Porque vamos a decir que es cierto, el ser humano debería ser sociable, debería moverse, o sea, tener un poco de actividad física, todo eso correcto, pero cuando hablamos de soledad, como ahora se está hablando bastante, ¿no? Deseada, no deseada, no sé. Y a veces yo digo que hay una soledad que no se elige, no se elige, pero que sin embargo podría tener algo positivo. sí, Suponiendo, lo que hay que ponernos en el lugar de que distintas situaciones, ¿no es cierto? Una persona, por ejemplo, ha tenido una mala relación, ¿no? Mala relación. Y cuando más bien ya rompe esa relación, de repente, poco a poco se va reconstruyendo el mismo, o sea, como que se regenera, ¿no? O sea, es sí, decir, de las cosas, de las heridas y las cosas que no, ahora comienza a sentirse mejor, cuando comienza ella misma a abordar el rumbo de su vida, ¿no? sí. Ese caso también se puede dar, ¿no? ¿Cómo no? Y pensaba a partir de lo que estás diciendo que la trama Sí, vincular no es solamente los significativos concretos de la vida claro, cotidiana, claro. también los personajes internos que Ajá. tenemos. Entonces, cuando ahí hay rupturas muy fuertes, esta soledad puede ser necesaria para que las personas recompongan su trama Sí, vincular, la de su ujú, mundo interno, ¿no? ujú. También es cierto que hay personas que son muy, muy calladas, son muy introvertidas, Ahí también, sí. también una forma de ser que no hay por qué querer cambiar a la fuerza, ¿viste? Somos de los más diversos y Así complejos. son, sí, sí, sí. Y, Yo creo que a veces cuando se habla mucho de soledad, se trata de apuntar a una sociedad muy individualista, muy egoísta, eh, y está bien que eso se denuncie y que empecemos a pensar que nos ayuda mucho estar bien vinculados, ¿no? No cabe duda. Pero ah, estar bien vinculados es también respetar estas características a veces de algunos solitarios, ¿no? claro, pero Yo lo yo te quería preguntar, porque así como hay personas que viven solas y en buenas condiciones, ¿por qué? Porque tienen vida social. O sea, el hecho de que una persona no viva sola no significa que está aislada, ¿no? No necesariamente. Puede ser una persona que tiene vida social, que sale, que va a reuniones, que pase sus compras, comunica con mucha gente. Entonces, no necesariamente tiene que ser algo negativo, pero sí la cuestión es cuando hay personas que están aisladas dentro de su propio hogar, a pesar de que hay varias personas y que sienten sí, una especie de hostilidad, ¿no? O sea, una soledad hostil, se puede decir. ¿Cómo lo sí, podrías? cierto, cierto. Este es un gran tema, ¿no? Cómo uno se ubica a veces con la propia familia, ¿no? Sí, Eh, sí, sí. es en situaciones de necesitar ser cuidado del mayor, pero también insertándose en un medio familiar que no siempre entiende cómo cuidar, ni sabe cómo hacerlo. Y realmente los conflictos se pueden agudizar muchas veces.
cuando los mayores van a vivir a casa de sus hijos, por ejemplo. Ujú. Se pueden agudizar porque siempre hay una distancia conveniente que a veces no se puede mantener o no se sabe mantener. Sí, el ser humano es tremendamente complejo. Creo que cada vez se sabe más también sobre este tema, ¿no? Y nos estamos preocupando más. Yo escuchaba el encuentro anterior con Ujú. una profesional que tú desarrollaste Ah, y Adriana Fernández, parecía sí. esto del Ujú. cuidado, es un gran tema en nuestro tiempo, Sí, sí, cómo, sí. cómo cuidarse. Y mira, para los mayores, esto de mantener una buena distancia con su núcleo más importante es sostenedor también, ¿no? No hay por qué acortar esas distancias, pero a veces, claro, por falta de autonomía, por faltas eh, que no se han podido manejar, las personas necesitamos de esas ayudas que nos vienen de las personas más cercanas. Y creo que es un tema apasionante este, ¿no? Esto del cuidado y Sí, creo que cada vez más se está planteando la importancia de la empatía para eso. la Es empatía, exactamente. de la mujer, sigue siendo el gran tema femenino, cómo cuidar a los otros. Cuanto más se involucren los varones en eso, mejor. Claro, o sea, claro, es verdad que son pocos los hombres los que se dedican al cuidado, es cierto. La mayoría son mujeres, eso es cierto. Y, ah, Tenemos una empatía muy incorporada, ¿no? Esto de ujú. la empatía, la mujer lo tiene vivido por siglos. En esto de la crianza, por ejemplo, ha aprendido Ah, lo que es el cuidado. Si bien el cuidado del mayor es muy distinto, claro. también hay algo de empatía y de percepción del cuerpo del otro que hace que las mujeres tengamos ahí una percepción interesante. Y creo que el hecho de que las nuevas generaciones colaboren cada vez más con la crianza de los pequeñitos también desarrolla este rasgo de empatía en los varones que puede servir mucho, ¿no? A Y veces, sí, a veces hay también bueno, la famosa torpeza, ¿no? Hay personas, por ejemplo, más que nada las personas que de repente no han tenido experiencias con personas que pueden ser niños o en algunos casos también alguna persona mayor que esté con cierto tipo de discapacidad, algo por lo que fuere. Esta persona, cuando se encuentra ante una situación ante que jamás se la ha planteado, no, ahí hay una dificultad. Es verdad que muchísimas personas en general no estarían nada, ¿cómo podría decir?, preparados ante una situación cuando en que deberíamos intervenir, ¿no? sí, sí. Yo creo que en esos casos el tema de pedir ayuda es muy importante, Sí, ¿viste? sí, Las personas sienten que no pueden solas cuidar, lo cual es muy lógico y se entiende desde muchos lugares. claro. Pedir ayuda a otros estimula mucho, ayuda Ujú. mucho, apoya, tranquiliza, eh, porque a ustedes hablaban bastante en esta entrevista del valor del cuidador y de quién cuida al que cuida. Cierto, el que cuida no siempre tiene todos los elementos para cuidar, sino que necesita a veces apoyos para poderlo hacer. De eso no cabe duda, ¿eh? Que el cuidado de los mayores tiene sus dificultades y sus cosas muy particulares. Sí, ¿Mm? cierto. Y, Sí, y cuando hablamos de cuidado, una vez escuchamos una exposición donde se hablaba de que se hablaba de cuidado y se hablaba de asistencia. Y se quería hacer una distinción que sea lo más clara posible para entender si era lo mismo o no. Entonces, y que acá el tema de debate estaba en relación
a que algunas personas mayores en realidad no las estamos cuidando, sino las estamos asistiendo, entendiendo de que, que es una persona que puede tener por ejemplo, problemas físicos, pero es autónoma, o sea, toma sus decisiones. Y entonces es una persona que, como yo decía por ahí un poco en broma, es como el jefe de la oficina. Él es el que dice, yo quiero ir acá, por favor, shh, para acá. O sea, es una persona autónoma, a pesar de que no puede ser autovalente, ¿no? No puede valerse por sí mismo pero entonces ahí hay que distinguir algunos casos en el que, por ejemplo, una persona con Alzheimer sí ya perdió toda la autonomía, ¿no? Ya no tiene Mm, posibilidades. Entonces, ahí son casos diferentes, a tal punto que ha generado un pequeño debate entre esto, ¿no? De que si cuando estamos hablando de una persona que está plenamente autónomo, ¿es realmente está cuidado o está asistido? ¿qué términos usaría en el caso de quien es autónomo, pero por ahí necesita ayuda porque no se puede desplazar solo? Claro, justo por eso decían que era un asistente el que lo Sería cuida. una persona asistida. Claro, porque ¿Sí? tienen que ayudarle para Sí, trasladarle a una cosa, pero él decide lo que va a hacer. O sea, está es lúcido, autónomo, ¿no? Sí, exacto, hay, sí. hay una Sí, serie sí, sí, el tema del cuidado es tan complejo como el ser humano lo es, ¿no? mm, Y lo que tú estás trayendo es la importancia de los términos y de los conceptos. Sí, ujú. lo cierto es que aún personas con Alzheimer y con un deterioro cognitivo importante tienen y conservan a veces cuestiones que vale la pena tener en A ver, cuenta, ¿no? sí. Ajá, Es verdad que no pueden decidir algunas cosas, pero también es sí. cierto que ojalá como cuidadores podamos darnos cuenta de cuánto transmiten esas personas desde lo Ah, emocional, que hay un claro. aspecto emocional que se sigue conservando con mucha potencia. A veces quienes cuidan, esto lo vi mucho en las instituciones, ¿no? Que en un momento se llamaban geriátricos y ahora se Ajá, sí. llaman de residencias de larga Ya. estadía. Sí, así es el nombre nuevo. Que los hijos decían, no, no, yo no puedo venir acá, ya no está mi mamá, ya no está mi papá. Y no es así. Eh, estas personas siguen estando en su esencia, tal vez, en lo más primigenio, que es su sentir, es su parte emocional. Por eso es que a veces rechazan, a veces abrazan, a veces quieren estar contigo y que no te separes. Y todo esto nos enseña a muchos de nosotros muchas cosas, es decir, que vale la pena meterse en el mundo tan personal donde la emoción está teniendo más fuerza que otras condiciones, ¿no? Claro, Mm, había también el tema, el acompañamiento o apoyo emocional. Por ejemplo, porque hay personas que sí, efectivamente, por diversos motivos, se les abruma el estar solo, o sea, físicamente solo, sí les abruma y se sienten un vacío y necesitan acompañamiento y apoyo emocional, incluso si tuviera la posibilidad de trasladarse y moverse tranquilamente, porque hay personas que tienen silla de ruedas, ¿no? O otros medios modernos, porque ya la tecnología está avanzando bastante para facilitar las cosas, que se pueden, de alguna manera, tener cierta autovalencia, cierta capacidad para poder hacer algunas cosas. Pero el tema es emocional. Parece que algunas personas, por ejemplo, el hecho mismo de que estar en esa situación que ellos no hubieran querido estar, ¿no? Genera tal vez esa sensación de vacío, de tristeza, algo, y mm. necesitan mucho más que otras personas tener en la compañía, ¿no? Sí, seguramente esto sucede.
Y ahí viene la importancia de pensar los factores protectores como algo que se desarrolla Los a lo factores largo de protectores. todo el proceso del curso de la vida, ¿no? Y factores protectores significan poder entender que hay cosas que no puedo, poder afrontar las pérdidas de una manera de aprendizaje, diríamos. No puedo hacer tal cosa como lo hacía antes, pero tal vez pueda hacerla de otra forma, ¿no? Tal vez esto que perdí, tanto me duele, me esté enseñando algo. Siempre me acuerdo de un alumno que me dijo, yo en esta carrera estaba haciendo la licenciatura en gerontología. Esto lo cuento mucho porque me impactó. Estoy aprendiendo, dijo el alumno, algo que nunca pensé que tendría que aprender en esta carrera. Y yo digo, ¿y qué es? Y me dice, estoy aprendiendo que cuando tengo una dificultad es porque tengo que aprender algo nuevo. Y realmente ese es un factor protector por excelencia. ¿Viste? Si vivimos pensando que ante las dificultades y ante las pérdidas, que tanto nos duelen, es inevitable, podemos aprender algo nuevo y posesionarnos diferente, estamos en un camino de salud. Es cierto que no puedo ir corriendo, que voy a llegar más tarde, pero aprendo ahí a ser más sereno, por ejemplo. ¿Por qué tengo que ir corriendo? ¿No? Claro. Es cierto también que las arrugas que tanto me molestan, entiendo que son partes de un proceso del curso de la vida. Entonces, Sí. ¿qué me dice? ¿Por qué tengo que hacer caso de lo que algunos medios me dicen? Y me puedo posesionar de forma crítica, lo cual es muy bueno, te hace ser más fuerte. Sí, yo creo que es un trabajo permanente este, de seguir desarrollando factores protectores, ¿no? Este de ubicarse frente a las pérdidas de una forma de aprendizaje, de plantear la pérdida como la posibilidad de un aprendizaje, es uno de los factores interesantes. No tener un solo bastón, ¿viste? No vivir solamente de un lugar profesional exitoso, por ejemplo, ¿no? O del rol de ama de casa, que fue muy fuerte en una época. Ujú. No sé, hay esto de tener muchas otras posibilidades, de ampliar la gama de posibilidades, contribuye a vivir mejor. De Vale. ya la disposición a los cambios y entender que vivimos en un mundo de cambios permanentes y muy fuertes, de ubicarse frente a ellos de manera humilde, de poder decir, no sé, me enseñás que no sé, por ejemplo, cómo operar esto, eso es de todos los días. Eso sí que es de todos los días. El tema del propósito, o sea, siempre se habla, eso es lo que escucho bastante ahora, ¿no? Incluso varios psicólogos también se han manifestado en ese sentido, tener un propósito de vida, ¿no? Ahora, y por supuesto el tema de la autoestima, ¿no? Más porque el asunto, uno de los temas problemáticos es que algunas personas que se deprimen cuando sus capacidades físicas ya no son lo mismo y como que no se adaptan a ese cambio que tal vez ha sido un poco fuerte para ellos, ¿no? Pasar de ser una persona independiente a ser ahora dependiente. Y entonces ahí hay un tema que está relacionado con la autoestima de la Sí, persona y la necesidad de tener un propósito, ¿no? ¿Cuál sería? totalmente, totalmente. En la medida en que tu propósito también está vinculado con los otros, con el mundo Ujú. en que vivimos, Ah, eso exacto. es sanador. Es cierto que hay algunas personas que encuentran en sus propósitos un camino abierto para sentirse mucho mejor, seguro. Es muy importante esto de tener el proyecto de hacer ciertas cosas porque te gusta hacerlas y de poner allí la pasión y el interés. Yo creo que eso sí, es algo de lo cual se habla mucho y tiene mucho que ver con este primer.
cuarto punto que yo mencionaba, de considerar el sí mismo, tiene mucho que Ujú. ver con la autoestima también y con el propio deseo y con una postura crítica. Y también Es- pierdes cosas, pero te propones como alguien que puede afrontarlas y también cambiar el mundo para que sea mejor. Algo así es lo que da sentido a la vida. A veces desde cosas muy sencillas, pero son las más valiosas, no cabe duda, ¿no? Dijiste eh, varias cosas, y no sé si, a ver, sí. ¿qué todas? Porque sí, hablaste de las diferencias, de la soledad, hablamos de las diferencias en cuanto a estar solo, y ahora lo que estamos hablando es de la importancia de la autoestima. Ujú, claro. Creo que hay un concepto muy valioso, a mi entender, que es el de lo psiconeuroinmundo endocrinológico, lo Ujú. NIE. Parece complicado, pero vale la pena tomarlo, porque de verdad nos dice en qué medida todos estos sistemas están muy interrelacionados. Eh, Todo lo psicológico en el sentido de cómo vivimos, de cómo nos relacionamos, cómo creamos mundos, cómo fantaseamos e imaginamos quién queremos ser. Todo eso tiene mucha fuerza. En los otros sistemas neuro, el crecimiento de nuevas neuronas, cosa que se dice hace un tiempo, ¿no? Ya, pero que durante mucho tiempo se pensaba que no crecían nuevas neuronas en el cerebro con el envejecimiento. Ah, Lo pensé neuronal pero no era así. no era así, no era No así. era. Ahora esto lo avalan las neurociencias, porque se hacen experimentos donde se puede eh, descubrir que sí hay áreas del cerebro que se enriquecen con nuevos cuerpos neuronales, aun cuando las personas tengan muchos años. Pero Ah, eso tiene relación con una forma de vivir, de vincularse, con cómo vivimos, lo que decíamos antes. Desde ya bueno, lo inmune tiene muchísimo que ver con esto. Todo nuestro sistema inmunológico está permanentemente siendo transformado y lo endocrinológico está muy claro, porque producimos cortisol o producimos serotonina según estemos muy angustiados en exceso, según el momento. Sí, sí, estemos y otros. Es, enamorados, encantados de la vida. con respecto a hasta qué punto la actividad intelectual es un factor importante, porque hablamos de actividad física, que es fundamental, fundamental para el cerebro, para todo, ¿no? El estado de ánimo, pero también la actividad intelectual, esa curiosidad de mantener ¿no? Esa necesidad de seguir leyendo, seguir, oye, pero qué interesante acá, ¿no? Es que lo que está leyendo acá. Y esas actitudes me parece que son muy positivas, ¿no? Porque ¿cómo piensa usted acerca de eso? Sí, desde ya que sí. Que tener intereses intelectuales y cuanto más podamos unir los intereses intelectuales a la vida cotidiana y a las Sí, vivencias, mejor, ¿no? ujú, Que no sea algo disociado de nosotros. Mm, Eso en términos de salud, pensando en la salud, sí. aunque tal vez haya personas que viven más disociadas y que también dejan que este entusiasmo por el conocimiento los beneficie mucho, sí. Yo en realidad lo pienso desde el punto de vista de que lo que aprendemos intelectualmente nos modifique en en nuestra sensibilidad y en lo emocional, ¿no? Y ahí entra el tema del arte, como Ah, algo ahí muy está. apasionante. Porque arte lo entendemos hoy no como la gran obra del museo solamente, que nos despierta la contemplación, y decimos qué maravilla. O sea, hay obras impresionantes, ¿no?
sé, el Moisés de Miguel Ángel, la Piedad, eh, pero no solamente eso, que es la obra, Walter Benjamin estudia mucho esto y habla de la obra aurática, la que tiene aura, es esa que nos mueve Laura. a la Ujú. contemplación, sino que también estas obras de diseño, este vaso, alguien lo Ajá, dice, discutieron mucho cómo diseñarlo, tuvo éxito, mira, es un claro. modelo muy repetido. Este objeto industrial que todos tenemos en nuestra casa, hoy es un objeto de arte. Es como se ve el arte hoy, ¿no? El arte callejero, el tatuaje, todo eso Sí, es arte hoy. Es el arte no aurático, diría este autor que yo te menciono. Y esto es muy interesante porque desde que esto es visto así, lo que vemos es que podemos reflexionar sobre cómo todos estos estímulos, no solamente visuales, sino auditivos a través de la música, desde ya, kinestésicos a través de la danza, olfativos, muy interesante cómo hay negocios que usan ciertos recursos olfativos para atraer a los clientes. sí, claro. Y uno ni los piensa, que ni los, por ahí no los hace conscientes, pero están siendo usados y son muy eficaces. Entonces, nuestro medio está transformando yo diría nuestro cerebro de forma distinta. Hoy el conocimiento no solamente se expresa de manera escrita Claro. ni oral por palabras, sino muy especialmente por imágenes de todo tipo, kinestésicas, olfativas, visuales, lo visual siendo siempre muy fuerte, auditivas desde ya. Y todos estos estímulos transforman nuestro cerebro de manera diferente también. Este es uno de los grandes cambios, yo creo que nos afecta particularmente. En el arte se ve mucho, si hacemos un recorrido por la historia del arte, lo que vemos es que nos ha legado todas las condiciones para ser hoy una población longeva. Ese es mi tema apasionante, ¿viste? El que Ah, no, pues, desarrollé en los dos últimos libros, claro. cómo el Sí. arte nos ha legado a Bueno, través de los siglos. bueno, algunos son cultores del arte, o sea, son artistas, y otros simplemente se benefician del arte, es decir, lo admiran, lo comprenden, ¿no? Algo así. Es Lo como cuando... critican, Sí. o lo ¿Mm? critican porque se sienten molestos con la obra. Eso pasa mucho Ah, hoy, ¿eh? La ajá. obra es muy provocativa, puede Ah, molestar. también. Y el arte conceptual es aquel que produce en el espectador una serie de cuestionamientos y a veces de enojo. Esto es arte, es una porquería, esto no puede Ah, ser. sí. No. Es que lo ven como algo, hay una cuestión, es que la sensación es ambigua. Es decir, ¿qué es esto? Entonces, cuando algo figurativo le parece más simpático, ¿no? Lo reconocen. Claro, Claro. entonces, eso es lo que ocurre, eso es lo que ocurre. Entonces, le parece, pero también hay personas que son bien imaginativas y de alguna manera lo transforman en su mente. Es decir, mira, qué interesante esta combinación de colores, me hace parecer algo acá, ¿no? Y es Sí, bueno también. Y esa sensación o esa capacidad para percibir esas sensaciones me parecen positivas también, ¿no? sí, sí. Es estar comunicado con el autor, de alguna manera, con la obra en sí misma, también con una época, también con una forma de ver el mundo, porque cada autor trae toda una atmósfera espiritual de su época, de su tiempo y de sí mismo. El arte es la forma de comunicación más obvia, Ajá. más profunda que tenemos. Y la vemos hoy en nuestra vida cotidiana y la vemos influenciándonos permanentemente, aun cuando a veces no seamos del todo conscientes de estas influencias. Pero si entras en una habitación que está pintada de gris, sientes algo.
puedes no ser consciente, y si está pintada de amarillo, sientes otra cosa. Eh, Ajá. Colores Sí, son muy potentes para... los colores tienen bastante influencia en muchas personas, ¿no? Sobre la sensación que da, que sea triste, que sea alegre, cosas así. Hay mucha Sí, gente que piensa en su casa, en otro lugar, con colores rosas, amarillos y cosas así. Y bueno, tienen esa predilección. Y otros son un poquito más conservadores y quieren unos colores que no sean tan, ¿no? tan llamativos, ¿no? Ahí, sí, sí. eh, Hay enorme diversidad de expresiones y enorme diversidad también de gustos para ah, elegir una u otra cosa. pero qué Sí, bueno, o sea, qué bueno. ¿Cuál sería, digamos así, lo podrías tú resumir, el gran beneficio que tiene el arte, por ejemplo, para las personas mayores? ¿Cómo lo podrías resumir eso? mira, al ser un elemento de comunicación tan fuerte el arte, lo que lo que contribuye es a que las personas se expresen, Ujú, simplemente claro, observando, no te cuento produciendo, ajá, produciendo obras bien. Hay gente que está como muy bien dispuesta a producir obra, o porque lo ha hecho durante su curso de vida o porque lo descubre. Nunca lo había hecho, pero descubre que puede jugar con colores, con formas, con sonidos, que moverse al compás de la música es una eso. diversión que nunca habían percibido antes. Y estas personas descubren algo valioso y algo muy saludable. O sea que sí, yo creo que es una contribución interesante pensar el arte como un elemento muy ligado a esta posibilidad de vivir muchos años y vivirlos con salud. Y Mm, pensar la obra de arte no solamente como aquella gran obra que sí nos conmueve a todos, sino como estos objetos de la vida cotidiana que nos están influenciando y que también podemos transformar nuestro mundo, porque no por ah, casualidad uno se viste de una forma y se pone una cosa u otra. Hoy se le da mucha importancia a la imagen física que cada uno tenga, ¿no? Es y interesante eso. Y es bueno ver cómo esas personas se valoran, ¿no? Se valoran y sin llegar a ser soberbias, ¿no? Porque el valorarse no significa que uno va a ser soberbio, simplemente se quiere a sí mismo y yo creo que ese amor propio es importante para impulsarnos en nuestra vida, ¿no? Sino como, si no nos queremos, como, no, nos Sí, y derrumbamos. respondiendo a tu pregunta, creo que el arte influye en las personas mayores de manera muy positiva porque apunta a la comunicación, a la participación y porque Ujú. lo sensorio emocional está muy contemplado ahí. El arte es Ah, ante todo sensorio y emocional. El arte que tú pienses, la danza, la música, mm, la literatura, la poesía, es bueno. sensoria y es emocional. Y esos son los grandes temas de nuestro envejecer. Cómo seguir siendo personas más o menos enteras y resolviendo cuestiones emocionales. Porque en Ah, definitiva aquello que nos atraviesa a veces con mucho dolor, a veces con ciertas alegrías, es lo emocional, son los vínculos que me establecemos. gustaría, antes de, porque ya quedan pocos minutos y también ha llegado la doctora Karina Rodríguez. Karina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola ¿Puedes, Luigi, ¿cómo ¿qué estás? tal? Hola Carmen, qué Aprovechando, ya que has delicia llegado, oírte. Qué, de repente querer hacer un comentario a sí, nuestra amiga, una profesional tan rescatada definitivamente como ella. Sí. es grato, es de verdad muy nutritivo el escuchar y tener esa visión de Carmen de esa manera, Sí. porque definitivamente hoy por hoy.
y es algo que nosotros podemos llevar a la práctica, es el hecho del uso de ambos hemisferios cerebrales. Hoy por hoy ya tenemos esa parte de vida en la que ya no estamos bajo un dominio izquierdo, ¿verdad? Ya hacemos uso de ambos hemisferios cerebrales y esto al final justo da todo ese complemento neuroanatómico, funcional, de vida que nos hace decir todo es importante porque ambos suman en nuestro desarrollo, ambos nutren nuestra esencia y de alguna manera todas esas conexiones que logramos, toda esa neuroplasticidad, todo lo que con el deporte, el arte, el estar en paz, el tener bajo el cortisol, el mejorar esa producción, el elevar la endorfina, el hacer, te hace tener ya lucidez en tu plan de vida, en tu vida diaria, en tu reacción, en tu respuesta, porque vas construyendo un ser humano integral, en paz y con un orden muy certero en cada acción, porque todo va teniendo un vínculo y una relación. Y pues con Carmen, qué delicia oírte. O sea, no es solo lo que estás transmitiendo, Carmen, sino cómo lo transmites y la manera vivencial y efectiva de decir, esto me apasiona, esto funciona, esto es así, porque lo haces vida y se nota. Entonces, de verdad, qué Es cierto, bendición que cierto. seas una persona más de todo este team porque qué lindo, qué rico y qué valor brindas a muchos y qué manera de decir sí se puede, porque lo estás logrando y lo estás logrando de una manera de verdad, con todo Mm. sentido, muy integral. Y yo lo único que agregaría, Carmen, no porque te haga falta, sino para agregar en comentario es que Sí, debemos tener cada vez más tolerancia, tolerancia a la diversidad, tolerancia a las diferencias, claro. tolerancia a los procesos, porque no a todos nos gusta lo mismo, no todo lo que a algunos le funciona va a funcionar a todos, no todos los contextos tienen las mismas herramientas y no todos vamos a trabajar ni a funcionar en los mismos tiempos ni a los mismos ritmos. Entonces, aprender a identificar la diversidad, valorar las habilidades y poder acompañar y acorpar a cada uno en su individualidad, creo que hace que podamos sumar cada vez más a la vida de quienes tengamos cerca en cualquier contexto. Pero muy bello y gracias, gracias de verdad por Sí, todo lo que hoy nos estás compartiendo. Eso sería mi sí, comentario, Luigi. Se pueden agradecer, muchas gracias, Karina. El comentario final ya de Carmen. sí, muchísimas gracias, Karina. Realmente enriquecedor lo que dices. Y yo creo que esto de los hemisferios, ¿no? Hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, cada vez más vinculados, tal vez. Un cuerpo calloso cada vez más plástico, menos Ajá. calloso. Viste que hay la denominación de cuerpo calloso que divide los dos hemisferios. Y esto significa, esto que decía Karina, de poder ser muy amplios en aceptar diversidades. Ah, eso, qué bueno. Tiene mucho que ver, que yo entiendo, así en rasgos generales de un tema que tiene mucha cosa específica, ¿eh? Karina se metió un poco con ellas, con lo específico de cada hemisferio, dijo algunas cosas referidas a eso. Eh, Claro. sí, bueno, Bueno, básicamente es esto lo que le digo, se lo agradezco a ella, me pareció maravilloso, esa maravillosa me encantó la entrevista, es maravilloso realmente todo lo que ha dicho Carmen, ha demostrado hoy día, pues quién es ella, realmente es una persona de mucho valor, una profesional con excelente currículum y y lo demuestra y sobre todo con la pasión que tiene, o sea, no es una cuestión solamente de de una cuestión meramente intelectual, tiene que uno disfrutar lo que hace y eso es lo que yo veo también. Yo sí, veo eso también. sí, De una persona como tú, muy, veo ese muy placentero entusiasmo, compartir. ese entusiasmo que está también ahí, ¿no? Más allá de todo lo que uno ya conoce, lo que sabe, lo que ha aprendido, está esa.
ese entusiasmo que irradia, ¿no? Eso me da mucho, Sí. mucho gusto. Sí, la verdad que sí. Quiero Bueno, decir gracias. que aprecio mucho a Sí. los que han entrado en el programa, que yo sé que Ah, muchos de ya, mi país por ahí no entraban ya, por la hora, viste el cambio de horas, claro. etcétera. Pero tengo a Paola y a Juanita entre como Ah, dos ya. nombres de los participantes que están presentes y me encanta compartir con todos los que estuvieron, con Karina desde ya, que hizo su comentario. Muchísimas gracias, Sí, Luigi. sí. Muchas gracias, amiga. Y bueno, tenemos que cerrar el programa invitando a que participen nuevamente el día de mañana, no, el sábado 21, el programa Visión Gerontológica va a hablar el tema de cómo problematizamos a la persona mayor. Y esta es un tema que, es decir, consideramos, hay una visión sesgada, inadecuada, de que prácticamente hablamos de las personas mayores como si su existencia fuera un problema. Entonces, ese es algo que tenemos que pensar. Ahora, otro tema importante el sábado, porque también la Unidad Vanguardia Gerontológica va a presentar el tema Pensamiento Complejo, Transdisciplina y Envejecimiento. Esta vez le toca presentar el tema al doctor Marco Antonio Cubillo, de México, y vamos a participar también en los comentarios todos los miembros de la Unidad Vanguardia Gerontológica. El lunes tenemos a Javier Troncoso, trabajador social de Chile con mucha experiencia en el tema gerontológico, con el tema Chile frente al envejecimiento y la integración digital, experiencia y desafío. Y finalmente vamos a anunciar el martes 24 el programa Visión Gerontológica con la entrevista al doctor Daniel Rodríguez. Así que también recuerden unirse a la Central Gerontológica Internacional. Están todos invitados y también recordemos que hacemos nuestro congreso anual de 3 días que se realiza en el mes de agosto. Así que no, estamos muy, muy contentos por tu participación nuevamente, le reitero, y bueno, ahora sí que nos despedimos. Hasta Adiós, pronto. Luis. Muchísimas gracias. Hasta muy pronto.